¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otra edición más de este Aciertos y Errores. Un Aciertos y Errores que está muy eufórico por varios motivos. Porque sin lugar a duda la presentación de la selección argentina ahí en Estados Unidos con un Messi descollante nos pone más que contentos y la verdad que da esa idea de que pueden pasar buenas cosas, al menos con lo que tiene que ver con el fútbol, ¿no? Después, yo lo que les voy a aconsejar, que están del otro lado, que se queden para el segundo bloque, porque va a haber una especie de charla, no sé si va a ser debate, entre dos concejales que piensan totalmente distinto. Son de 3 de febrero, usted los va a ver. Quédense, yo se los aconsejo. Y bueno, y vamos a las noticias de la semana. Sin lugar a dudas, arrancó el juicio por los fusilados de José León Suárez, algo que habíamos manifestado la semana pasada, algo que tiene que ver con una recomposición histórica, buscan los familiares, porque obviamente ¿se acuerda, no?, de los fusilados por la dictadura militar en ese entonces, por la policía. Lo que buscan ya no hay culpables a pasó demasiado tiempo ya, ¿no? Mucho tiempo. Entonces lo que sin lugar a duda está puesta toda la expectativa en esa reparación histórica para los familiares, hijos de aquellos fusilados, parientes cercanos. Algunos, ya hubo testimonios de uno de los sobrevivientes, Libriaga, que lo hizo de manera textual, lo mandó ahí al juicio que se está llevando adelante en la zona de José León Suárez, casi en el lugar donde sucedieron los hechos. Por otro lado, hay que decir que pasaron 3 meses del asesinato de Cristian, el docente de La Matanza, ¿se acuerda? Que fue fusilado también, o al menos acribillado por un policía, ¿no? Algo muy parecido a lo que sucedió con Diego Cagliero acá en la localidad de 3 de febrero, que habitualmente los familiares se reúnen en la placita de Martín Coronado con festivales que hacen que esto no quede en el olvido. También hay que decirlo, ¿no? Y va a haber una marcha por Cristian el día jueves ahí en la Fiscalía para pedir que se agilice la investigación que ya tiene algunas personas de la Policía Federal involucradas y que están acusadas, ¿no? Y que necesitan que este juicio se lleve adelante. Nosotros vamos a dar comienzo a los aciertos y errores del día de hoy con la presentación del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en San Pedro, donde para tener esa diferenciación tan tajante con el gobierno nacional entregó viviendas. Vemos y damos comienzo a los aciertos y errores del día de hoy. La entrega de viviendas es una verdadera satisfacción porque representa una de las políticas de esas que el Estado, si no está, la verdad que deja un vacío, que no puede cerrar el mercado, que no puede resolver. Así que es muy importante, genera un beneficio para las familias que la reciben, un beneficio para la comunidad en su conjunto. Ahora, en época de Milei, que lo podamos hacer, realmente es muy meritorio, porque como ustedes saben nos debe una millonada el gobierno de Milei a la provincia y a todas las provincias, así que bueno, importantísimo, da esperanza también, da un acompañamiento a las familias que la reciben y a los demás porque se dan cuenta que hay una Argentina posible, que no es la Argentina del odio, del desamparo, no es la Argentina de la crueldad, sino una Argentina que contenga, que le tienda una mano a los que están con dificultades. Bueno, creo que también el gobernador tiene que ver con esta temática que vamos a desarrollar en este bloque. Me acompaña Maximiliano Parisi, que es el secretario de Movilidad de San Isidro. Antes que nada, Maximiliano, gracias por venir a charlar un ratito con nosotros. No, por favor, muchas gracias a ustedes. A ver, creo que hubo algún acercamiento con la provincia para llegar a un acuerdo con esta problemática que le generó la quiebra de una línea tradicional en el ámbito de San Isidro, ¿no? Sí. Línea de colectivos, ¿no? De transporte. Sí, una línea de colectivo que tenía recorridos que son provinciales y una recorrido municipal. Tuvimos una situación bastante desafortunada. Desde el 20 de abril estuvimos sin servicio hasta hace unos días que se restableció el servicio. Estuvimos trabajando con las empresas que están dando el servicio ahora y con la provincia de Buenos Aires también, porque la solución que adoptamos fue una solución del tipo de competencia provincial con líneas provinciales cubriendo parcialmente los recorridos que estaban haciéndose. ¿Cómo se llegó a esta situación? Digamos, ¿cómo llegó la empresa esta que, bueno, tomó repercusión pública tras la quiebra, ¿no? Bueno,
A ver, nosotros desde el municipio, desde que empezó la gestión del actual intendente Ramón Lanús, estuvimos siempre en contacto con la empresa, tratando de ayudarla, de acompañarla y demás, entendiendo que todo lo que es el sector del transporte está atravesando una problemática. Digamos, la situación que vivió esta empresa, que fue el límite, no es una situación particular de la empresa. Digo, están todas las empresas un poco complicadas porque cambió la manera en la que se pagan los subsidios del transporte. Entonces, antes se subsidiaba capaz a la cantidad de colectivos que tenías circulando, la cantidad de kilómetros que hacías y la cantidad de pasajeros, y hoy se subsidia la demanda, o sea, la cantidad de pasajeros nada más. Entonces, los que seguimos un poco este mundillo del transporte, de las líneas de transporte público en el área metropolitana sobre todo, vimos que en los últimos 18 meses, 15 meses, hubo cambios como nunca antes hubo. Y bueno, lamentablemente en el caso de esta empresa, sumado a un tema de una mala administración, según entendemos, que era una empresa privada, no era una empresa municipal, bueno, la llevó a que estuviera sin servicio por falta de pago de salarios, a deuda con los conductores, le secuestraron flota por deudas que tenía con temas de leasing, con colectivos y demás, y no podía dar el servicio. Más allá de esa mala administración que vos planteás en tu relato, ¿vos le aducís algo al contexto esta situación de crisis? Bueno, a ver, como te decía, primero hubo un tema de cambio de políticas con el pago de los subsidios, con lo cual eso es importante. En Argentina, desde principios del 2000, post-crisis, empezaron todo el tema de subsidios en el transporte. Antes no tenían subsidios los transportes, sino era nada más el corte del boleto, digamos. Se cambió un poco la política del pago de subsidios por un lado, y después también esto es real y nosotros lo charlamos con las empresas en líneas generales. Ha habido una merma en cuanto a cantidad de pasajeros, más o menos en el orden del 20%. Entonces vos tenés por un lado el gobierno, digamos, los municipios no pagan subsidios. Claro. Digo, para que se sepa, los municipios del área metropolitana no pagan subsidio de transporte, los paga la provincia de Buenos Aires. Entonces, se cambió la política de pago de subsidios, te pagan por pasajero y hay menos pasajeros. Entonces, estas dos cosas se combinan en que las empresas tienen que buscar ser más eficientes. Digo, revisar los recorridos, revisar las paradas, revisar las frecuencias. Digo, es de público conocimiento que tenía que, salvo en la ciudad de Buenos Aires, que se mantiene más o menos bien el servicio, nosotros hablamos mucho con la gente de la ciudad de Buenos Aires, han recortado frecuencias en algunos horarios también, ¿no? ¿Comprendía una flota de qué cantidad de colectivos esto? Y más o menos 200 y pico de colectivos, un poquito más, unos 450 empleados también. Nosotros un poco el trabajo que hicimos del municipio, lo que más nos ocupaba, digamos, era devolverle por un lado la movilidad al vecino, que es súper importante, una línea que era muy importante, una empresa que era muy importante con las diferentes líneas que tenía, y por otro lado también tratar de velar por los empleados que estaban de la empresa, que eran 450 empleados, la gran mayoría vecinos del municipio de San Isidro. Entonces ahí desde el municipio lo que hicimos fue siempre abrir las puertas y tratar de acompañar a las nuevas empresas que iban a hacer este servicio para ver cómo podían incorporarlos a la mayor cantidad de personal posible, ¿no? Después igualmente ellos tuvieron una conversación aparte que el municipio no participó, nosotros dijimos que estábamos dispuestos a hacerlo, con temas gremiales, con la UTA por un lado, claro, y la provincia de Buenos Aires también acompañando un poco esa incorporación de conductores. ¿Llegaron a alguna incorporación de estas empresas, a incorporar a gente de sí, ahí para la tranquilidad de la gente, digo, la gran mayoría de los choferes fueron ocupados en estas nuevas empresas y en otras empresas de la zona también y grupos más grandes. Nosotros que hablábamos con todas las empresas que pasan por el municipio, que algunas son líneas nacionales también, existe una crisis de empleabilidad en cuanto a conductores. También pasa en el transporte de cargas, digo. O sea, hoy hay pocos conductores y las empresas necesitan más conductores, con lo cual, a ver, si bien es muy desafortunada la situación que atravesó esta empresa y estos empleados de la empresa, casi 450 familias, la realidad es que, bueno, hoy, con el diario del lunes, cuando nosotros hablamos con los empleados que tomaron las nuevas empresas, porque le estamos dando un seguimiento al tema del municipio, en líneas generales la mayoría están contentos con el cambio. Obviamente que fue bastante traumático, pero el resultado entendemos que para ellos es mejor el día de hoy. Están en empresas con otro trato, con otras unidades, con otra comunidad, otra tranquilidad también en cuanto a la administración de las empresas.
Las empresas que se van a encargar de hacer el recorrido que hacía esta empresa son 4, creo, ¿no? Sí, son... La 338, la 228, la 343 y la 314. Y la 314, sí, exactamente. Son esas 4 empresas. A ver, esas empresas, desde lo que yo, del conocimiento que tengo, la 338 es la que se conoce como la costera. La costera, que originalmente decía lo que es San Isidro hasta La Plata. Hasta La Plata. Sí, el recorrido más largo que había en el área metropolitana. Sí, en el ámbito del AMBA era el más... Sí. O sea, no le alcanzaba el chofer las 8 horas de jornada para hacer una vuelta entera incluso. Exacto. Por eso tienen recortes. Ahí es donde veníamos hablando con los chicos de la producción un poco, me confunde un poco. Cuando ustedes le agregan el recorrido, ¿qué quiere decir? Que va a ser, o sea, unos colectivos van a hacer ese recorrido cortito o aumenta la frecuencia para todos esos que van a La Plata, digamos. ¿Se entiende la pregunta? Sí, a ver, ya hace rato que la costera no hace San Isidro La Plata, sino que tiene algunos recortes intermedios y une mucho capaz zona oeste con La Plata y zona oeste con zona norte y demás, ¿no? Lo que significa esto, que aplica a todas las empresas, digo, a las 4, no nada más a la línea 338, ellos van a sumar flota dentro de la flota que tienen actualmente autorizada para poder brindar estos nuevos servicios sin descuidar la frecuencia de los servicios que brindaban originalmente, ¿no? Porque tampoco a nadie le sirve, por ejemplo, que la línea 314, que hoy tiene un recorrido en uno de sus ramales absolutamente nuevo, haga un buen recorrido en ese servicio y descuide su recorrido original, que también lo sigue haciendo, porque el vecino que se movía originalmente también tiene la misma necesidad que tenía antes. Claro, pero no copia el recorrido sino que va por la misma zona, sería. A ver, eso depende un poco de la línea. Hay líneas que absorbieron los recorridos casi de manera íntegra, porque eran recorridos que entienden que son rentables dentro del punto de vista de los indicadores del transporte, que el principal es el índice de pasajeros por kilómetro. Entonces, esos recorridos se absorbieron de manera íntegra. Y después hay líneas que absorbieron parte de los recorridos para, con algunos desvíos desde su recorrido original, poder cubrir ciertas zonas del municipio que si no quedaban descubiertas. Claro. Ahí lo entendí un poquito mejor porque si no me cerraba. Claro, nosotros le tuvimos explicado a todos los vecinos, igual con una campaña de comunicación súper importante, cuáles son los nuevos recorridos, están publicados en la red del municipio, los estamos viendo un poco acá también en la pantalla. A ver, ¿por qué no son los mismos recorridos que antes? Eso es una realidad. A ver, ¿cómo se ves para adelante esta situación, digamos? Ya está resuelto el problema de una línea que cayó en crisis, sí. Digamos. Vos también me planteabas al comienzo que esto fue como un conjunto de cosas que sucedieron, entre las cuales hay una merma de subsidio, hay una merma de gente que se transporta, digamos. ¿No hay un temor a que esto siga sucediendo o crees que acá es un corte definitivo y ya no va a haber una situación crítica futura? Bueno, a ver, sí, es una muy buena pregunta. Nosotros entendemos que este tipo de solución que buscamos del municipio en conjunto con la provincia de Buenos Aires y las empresas que están dando el servicio es una solución sustentable en el tiempo. ¿A qué me refiero? ¿Había otro tipo de soluciones? Sí, muchos vecinos reclaman ¿por qué no hacen los mismos recorridos que estaban haciendo? ¿O por qué no licitan una nueva línea de transporte público municipal? Bueno, son tareas que llevan muchísimo más tiempo. Nosotros necesitábamos una solución de movilidad para darle al vecino después de 7 semanas que estuvo sin servicio. Y esta solución, donde hoy estamos usando empresas que son grandes, que están consolidadas en la zona y demás, hacen que sea una solución que nosotros entendemos que es sustentable en el tiempo. De todas formas, nosotros estamos monitoreando la operación con las empresas, hablamos a diario con responsables de cada una de las empresas, porque esta solución que se planteó por ahora tiene permisos que son transitorios por parte de la provincia de Buenos Aires en la espera de, en los próximos 90 días, poder que la provincia termine de hacer unas gestiones administrativas y poder sacar unos permisos definitivos. Y ahí seguramente en el medio nosotros ya hemos detectado algunas oportunidades de mejora para decir, bueno, podemos hacer tal o cual cambio acá, que son algunos cambios menores, pero que permitirían todavía mejorar un poquito más la conectividad. No, te lo preguntaba más que nada porque si bien no es una empresa que dependa del municipio, ya hay un antecedente cercano en Vicente López. Con la línea del Bicentenario. La línea del Bicentenario, digamos. Entonces uno empieza, porque esta situación que por ahí tiene San Isidro,
con esta línea local, si se quiere. También sucede mucho en el oeste, también con otras líneas parecidas. Entonces uno se pregunta, ¿esto va a ser un efecto dominó? No, ¿entendés? O sea, ante esta... Bueno, a ver, en San Isidro no fuimos los únicos afectados en el tema de la movilidad, con el tema de transporte público. El antecedente más cercano es a principios de año, la línea 148 en Florencio Varela y Berazategui, que estuvo fuera de servicio por 4 meses, hasta que lograron algún tipo de solución, donde vino una empresa y compró básicamente a la empresa que estaba haciendo ese servicio, después de una ardua negociación y los temas estos gremiales y de los empleados y demás, como te contaba que pasó acá en San Isidro también, y no está exento de que, a ver, sin querer llevar miedo a la sociedad, ¿no? Todo lo contrario, porque los municipios trabajan muy fuertemente en esto, pero no está exento de que ocurra en algún otro lado. Sí vale decir que depende mucho del contexto capaz sociodemográfico de cada municipio en líneas generales. Nosotros en San Isidro es un municipio donde tenemos un muy buen ingreso y mucha gente tiene otras maneras de moverse también en vehículo propio. Tenemos un índice de motorización también bastante alto. Entonces capaz que hay gente que en los últimos 20 años dejó de moverse en colectivo y en unas industrias se fueron yendo y empezó a ser más residencial también. Entonces el municipio va cambiando, claro, y el transporte tiene que ir acompañando un poco ese cambio. Porque el transporte es una demanda derivada, es decir, nadie se toma el colectivo porque tiene ganas de tomarse el colectivo. Te tomas el colectivo porque vas a estudiar, vas a trabajar, vas al hospital, al campo de deportes. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos recorridos que hace capaz 10, 15 años que estaban iguales y que tenían poca demanda, que en otro contexto funcionaban. Claro. Sí, vos le aducís, sí, tiene una lógica, ¿no? La demanda, en definitiva, vendría a ser, porque está sucediendo, bueno, yo te daba los 2 ejemplos, vos me dabas el del sur, pero sí, son ejemplos de municipios que, bien o mal, tienen cierta... Bueno, hay un target económico mucho más elevado que en otros del conurbano, digamos, ¿no? Y bueno, eso hace la diferencia. Las empresas hoy, para que te des una idea, y digo, no nada más las que pasan por San Isidro o capaz la zona norte del conurbano, sino mismo en la ciudad de Buenos Aires, están viendo el cuadra a cuadra todo el tiempo, de dónde levantan un poco más de pasajeros para decir, che, paso por acá y dejo de pasar por acá, porque hoy esa diferencia, o sea, esos pequeños cambios le hacen la diferencia. ¿Qué otra situación de movilidad o asociada a tu secretaría vos ves que necesita de un replanteo, o al menos vos la estás observando? Bueno, el tema de la seguridad vial nos importa un montón en el municipio. Tenemos un equipo específico dedicado que analiza datos y lo que vemos, y una situación, te diría, que es generalizada, no nada más en el municipio de San Isidro, el tema de la cantidad de motos que empieza a haber como una alternativa más económica, capaz para moverse en alguna medida, y la cantidad de fatalidades que hay con las motos. Digo, hoy la moto es, después del peatón, el actor vial más vulnerable, y es todo un tema. Nosotros le damos un seguimiento estadístico y de control para poder tomar medidas correctivas en diferentes zonas del municipio cuando vemos que empiezan a aparecer estas zonas calientes con los incidentes, ¿no? ¿Y qué tipo de medidas sugerís vos, o al menos están estudiando? A ver, nosotros lo evaluamos de una manera integral, te diría, desde los más chicos con los equipos de educación vial que tenemos, que vamos a los colegios a dar charlas de concientización, donde empezamos nada más con los jardines de infantes y ahora vamos incluso hasta el secundario, antes que los chicos saquen la primera licencia. Todo el curso de la licencia de conducir se revisó, se revisaron los manuales, se revisó el curso, está en constante periodo de actualización también, por temas normativos y por temas de convivencia vial, y después, bueno, las medidas de infraestructura que tomamos en la calle también, ¿no? En el caso nuestro de San Isidro, es un municipio que está, te diría, con un muy buen nivel de infraestructura. Digo, tenemos el 98-99% de las calles, por no decir el 100%, asfaltadas. Tenemos más de 200 y pico de semáforos, 240 semáforos más o menos, que es un montón. Y entonces, en ese sentido, seguimos acompañando con infraestructura, reductores de velocidad, estamos pintando todo el municipio, sendas peatonales, jerarquizando las diferentes vías y demás. A partir de la nota con vos, uno empieza a leer o a investigar para el reportaje, y no descubrí nada nuevo, pero sí
sigue estando latente y es una problemática los accidentes de tránsito, ¿no es cierto? O sea, es más, inclusive hasta las pérdidas de vida se dan en gran mayoría por accidentes de tránsito, ¿no? ¿Cómo están con el tema de los controles, digamos, y todo esto? Porque también veía que hay cuestiones de alcoholemia y todo lo demás que se han incrementado mucho, ¿no? O sea, ¿ustedes tienen controles también? Sí, a ver, nosotros tenemos el cuerpo de agentes de tránsito, hoy son del orden de 100 y pico de personas, que está bastante bien para lo que es un municipio. Hacemos operativos de control, controlamos mucho todo lo que tiene que ver, bueno, alcoholemia hacemos también a pedido en el caso que haya incidentes y terminan los temas en la comisaría. Tenemos alcoholímetros propios, que es algo que al principio de la gestión no había, sino que, como pasa en muchos municipios, están dados en comodato por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Nosotros ahora tenemos alcoholímetros propios y estamos organizando tareas de control en conjunto con la gente de seguridad. ¿Ha crecido el índice de personas alcohólicas, digamos, por decirlo de alguna forma? Te diría que no sé si vemos tanto eso, pero sí aparecen casos donde, bueno, en la provincia de Buenos Aires el límite de alcohol es 0. Por eso. En la ciudad de Buenos Aires es 0,5, ahí hay una pequeña diferencia, eso depende un poco de las jurisdicciones. En la provincia de Buenos Aires es 0, y sí lo que vemos que aparecen casos donde cuando la alcoholemia te da positiva, no es que te da 0,2, 0,3, que uno dice, bueno, capaz que se tomó una copa y dice estoy en condiciones de conducir, sino vemos que 1,3, 1,5, que son valores muy altos. Entonces eso sí es preocupante, que las personas piensen que con ese valor de, digamos, alcohol en sangre pueden efectivamente manejar, y uno se da cuenta que no, porque después pasan los incidentes que vemos. Uh-huh. Maximiliano, te agradezco mucho tu presencia acá en Aciertos y Errores. Ha sido muy claro y bueno, y me parece también claro para gran parte de la gente que tiene esta preocupación por la pérdida de un transporte que, como bien decís vos, ¿no? Son de sectores menos pudientes, por decirlo, lo que utilizan ese transporte. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio y bueno, agradecerle también a la gente y que se está acostumbrada a esta nueva manera de moverse en el municipio. Gracias. Maximiliano Parisi, secretario de Movilidad de San Isidro, nos contabas qué pasó con esa línea que quebró por, obviamente, poca demanda, entre otras cosas. Vamos a una pausa ahí. No se pierdan el segundo bloque. Si querés abrir un comercio, una empresa o pyme en 3 de febrero, no te cobramos por habilitar. Y te decimos gracias, porque menos impuestos es más trabajo. Municipalidad de 3 de febrero. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Más de 50 años de trayectoria, acompañando a las familias en cada paso, para hacer realidad el sueño de la casa propia. Construimos tu futuro. El dengue no espera, no, no, no. Elimina el agua, usa repelente. No dejes baldes ni cosas de más. El agua estancada, hay que eliminar. Olvida rencillas, mantén todo bien. En San Martín nos ponemos al frente. El dengue no espera.
IPF presenta Promo Energía Argentina. Un fin de semana, una ciudad, 3 ídolos, 2 pasiones. Y entre todo eso, vos. Vení a IPF, raspá y viajá a Miami a alentar a tus ídolos en un fin de semana inolvidable. IPF, Energía Argentina. Una heladería con una trayectoria de 50 años en el mercado. Los Amores, un negocio rentable, con más de 120 sucursales en todo el país. Invertí en tu presente y futuro. Franquicia Los Amores. Súmate a Los Amores. Hay un lugar en donde la mayoría de la gente, en donde la gente, que desconoce la gente particularmente, que tiene que ver con la política. Y estoy hablando ni más ni menos que de los consejos deliberantes, ¿no? Consejos deliberantes son la parte legislativa de todo ámbito municipal. Por ahí pasa gran parte de las decisiones que, en definitiva, se gestionan dentro de esos municipios. Y digo desconocida porque habitualmente en lo que se conoce como la lista sábana, uno no sabe quiénes la integran. Por lo general siempre se conoce al primer candidato y después los que están más abajo tienen la suerte o no de asumir el cargo de concejales. Es la idea del día de hoy un poco charlar con concejales de 3 de febrero y de distintas vertientes, ¿no? Me acompaña a mi izquierda, a la derecha de la Cámara, Gabriel Muñoz, que es hombre de 3 de febrero, concejal, libertario, él, y a mi derecha, a la izquierda de la Cámara, Maximiliano Granzúger, que es un concejal de Unión por la Patria, ¿está bien? Fuerza Patria. Fuerza Patria, ¿no? De la oposición, en el caso de 3 de febrero, ya que es el único distrito, tras el paso del intendente Valenzuela, que se identifica como libertario. Bueno, dada las explicaciones del caso y la presentación del caso, ¿qué es lo que pasa en el Consejo Deliberante, digamos? ¿Qué es lo que, en definitiva, cuando ustedes asumieron ese rol de concejal, qué expectativa tenían y qué ven que está pasando? A ver, primeramente hay que contarle a los vecinos y vecinas que el Consejo Deliberante funciona fundamentalmente como contrapeso del Ejecutivo Municipal. Obviamente ha pasado por distintas etapas, hoy estamos en una etapa en donde lamentablemente hay pocas sesiones, debería haber más. Nosotros siempre venimos reclamando que se puedan tratar en el recinto distintas cuestiones que le preocupan a los vecinos, que le importan a los vecinos, y no solo cuando el oficialismo necesita tratar un proyecto en específico o particular o que tenga un interés creado sobre algo. En ese sentido tenemos profundas diferencias, pero lo que viene pasando ahora, digamos, para ir a la actualidad, es que vemos que se empezaron a leudar las sesiones, nos están llamando cada vez que corresponden, y que obviamente se están acumulando un montón de proyectos e iniciativas que tienen los vecinos y vecinas y que lamentablemente no encuentran un eco en el Consejo Deliberante, que de alguna manera es quien los representa eficazmente, ¿no? Gabriel, lo que él manifiesta es un poco que ustedes al tener la mayoría es como que... Ya empezamos mal, teniendo diferentes opiniones. Ver, primero, todas las sesiones se consensan entre los dos bloques, los dos presidentes de bloque. El presidente de bloque de él es el que consensa las sesiones, y si no hay más es porque tampoco las propone. Todo el año pasado se sesionó cada 15 días. Cada 21 días sería el último viernes de cada mes. Durante todo el año, ahora lo están hablando entre los dos bloques, y los presidentes de bloques son los que se ponen de acuerdo. O sea, si del otro bloque tampoco hay una posición, Gabriel, de que se haga más antes o se haga después. Gabriel, eso no es cierto, porque nosotros venimos pidiendo que haya sesiones y la mayoría yo estoy dicen en las parlamentarias cada vez, todas las reuniones parlamentarias, yo estoy. En labor parlamentaria. Bueno, pero labor parlamentaria hay antes de las sesiones. También se habla de las sesiones que van a venir a futuro, y todas estas se fueron todas pactadas siempre pedimos que haya más. Siempre pedimos que haya más. Pídanselo a su presidente. Se lo seguimos pidiendo, está hecho el pedido, digamos. O sea, no funciona. Bueno, y otra cosa que termina pasando es que a la hora de decidir qué proyectos se tratan o no, la escribanía de Valenzuela
de la cual sos parte, Gabriel. Yo no soy parte del sí, porque siempre votás con el oficialismo. No, para nada. No quiere tratar, sí, no quiere tratar los ganamos proyectos. las elecciones, gestionamos no, nosotros. vos no, la ganó Valenzuela. No, yo estuve en la boleta del 23. Se cambió la camiseta, pero no importa, digo. Después, evidentemente, tenemos ideas distintas de lo que es ganar una elección. Que lo votan más y lo votamos nosotros. O sea, saliste tercero vos. Tercero saliste. ¿En dónde? En la elección que te postulaste. Tercero. ¿Qué pasó? Explícale a los vecinos por qué entonces. ¿Y en las últimas elecciones qué pasó? Explícale a los vecinos por qué. ¿Pero vos fuiste candidato? Hubo gente de mi equipo. Hubo gente de mi equipo. Pero no fuiste en la candidato. lista. Yo no, porque yo soy concejal, voy a ser 2 veces concejal. No, podría hacerlo, seguro que cuando vos fuiste candidato fuiste tercero, eso te quiero decir, y que lamentablemente la política tiene estas cosas que todavía no está unificada con lo que tiene de malo, lo que tiene de malo, radical y estás dentro del bloque peronista. Lo que tiene de malo, y ahora vos te hiciste el PRO entonces. No, yo soy libertario, ellos hicieron liberales. Lo que tiene de malo la democracia hoy, y esto le baja la calidad democrática y representatividad, tiene que ver con esto, con que vos te proponés con algunas ideas, de hecho fueron muy críticos del gobierno de Valenzuela durante la campaña de 2023. Yo lo fui inclusive. Y hoy los ves votar. Yo lo fui inclusive. En favor de todos los intereses que defiende Valenzuela, y eso le quita calidad. No, nos interesa la libertad avanza, no de Valenzuela. Me imagino que cuando te votaron a vos, votaron de Valenzuela. Un opositor. Valenzuela está actuando a consecuencia de lo que él dijo. Cuando Javier dijo tabula rasa, bienvenido el que se sume a la silla de la libertad, él se sumó a la silla de la libertad y actuó a consecuencia. Ajá. No es que vino solamente y se colgó de una lista, se colgó de una boleta, no, vino y actuó a consecuencia y actúa como liberal, y por eso lo apoyamos los liberales. Pero Valenzuela no es el intendente. Es intendente porque es licencia. Pero es el intendente, es licencia. Hay un intendente interino que es Rodrigo Aybar. ¿Qué cumple el actual intendente si el otro es el intendente? Seguir la gestión. A ver, para que se entienda, el Consejo Deliberante, al menos el de 3 de febrero, tiene 24 miembros. Sí, 24, sí. Hoy la mayoría está dentro del espacio libertario de, como él decía, del actual senador Valenzuela, intendente de licencia, ¿no es cierto? Sí. Y por un acuerdo político, si se quiere, hoy tiene mayoría el bloque de oficialista, Valenzuela, libertario, como quieran llamarle. Vos lo que estás planteando es que esa mayoría implica una escribanía dentro del municipio, digamos. A juzgar por cómo funciona, sí, porque todos los proyectos que presenta el oficialismo salen por un tubo, como por ejemplo la venta de tierra en Caseros para la construcción. Por un tubo no, salió por votación, no sale por ningún tubo, sí, para eso somos concejales. Levantás la mano, votás a favor, si no levantás, votás en contra. Se votó a favor y salió aprobado. Mejorar, por ejemplo, una cuestión de salud mental muy fuerte como es la ludopatía juvenil, cuando presentamos un proyecto de cohousing para personas y adultos mayores que tienen problemas para acceder a la vivienda, esos proyectos terminan cayendo. ¿Y presentan también de dónde sale la plata para financiar eso? Sí, obvio, por supuesto. Pero yo no lo vi, yo leí el proyecto, no dice dónde va a salir la plata. Sí, ese lo leí, justamente se lo leí porque me interesaba, pero en ningún momento decía de dónde sale la plata. Estaba claro de dónde sale la plata. Sí, seguramente van a querer imprimir de nuevo, pero no sería el caso, no es esta gestión. No es esta gestión, no, soy serio. Serio tiene que ser vos que decís algo que no está diciendo que el proyecto decía dónde lo financiaba y es mentira, solamente tiran cosas, tiran proyectos y la plata de dónde viene. Hoy no es cierto. Cae del aire. Te vuelvo a invitar a leer porque evidentemente no lo leíste y está claro porque si no diría lo que está diciendo. Que vuelvas a leer el proyecto, que hoy con los equipos que ya tiene la municipalidad y con la estructura de la salida. Y si ya la tiene, ¿qué está proponiendo? Si ya está funcionando. Que armen una mesa para trabajar integralmente, pues es que no lo leíste el proyecto, me lo estás demostrando. No, te estoy diciendo que si vos me estás diciendo, vos mismo me estás diciendo, ya tiene esto y esto, entonces vos estás proponiendo que hagan algo diferente a la gestión. La gestión quiere que gestione así porque ganó la elección y prefiere hacer esa política. ¿Querés que te cuente el proyecto? ¿Querés que te cuente el proyecto o querés seguir hablando de...? No, ¿qué venimos a contar proyectos? Yo tengo 84 proyectos y ¿cuánto dura el programa? ¿15 minutos? ¿Cuál es la prioridad que hay dentro del Consejo Deliberante? Porque evidentemente vemos, al menos uno lo que está viendo desde el lugar de observarlos a ustedes discutiendo, es como que hay un debate, pero que no es un debate fructífero, que en definitiva recaiga o sea en beneficio de la mayoría. El debate no es fructífero, ¿por qué? Porque, a ver, al menos yo desde mi lado siempre, cuando hago un proyecto trato de ponerlo y a mí no me molesta debatir los proyectos para nada, lo más mínimo. Y inclusive he aceptado recomendaciones para sumarlas a mi proyecto del bloque de ellos. Ahora, ¿qué pasa?
Una cosa es cuando vos hablás del proyecto, de la orden del día, y cuando usás las sesiones para hablar de Cristina Libre, Cristina Libre, Cristina Libre. Y todo lleva a Cristina Libre no o a a cualquier cosa es Cristina Libre. Y los proyectos se tienen que tratar para arreglar al ciudadano, es lo que menos se habla, porque no le importa. Eso es lo que importa, y a politizar todo lo que se diga en la sesión. Entonces la sesión termina siendo un circo armado por ello, donde se habla de cualquier cosa menos de lo que hay que hablar, que son los proyectos que se presentan. Si me permitís, quiero sumar a esto que obviamente tenemos visiones distintas y más allá de lo que podamos discutir o no, digo, me parece que lo que tiene que quedar en claro es que en el Consejo Deliberante es donde se cristaliza que hay dos modelos para 3 de febrero. Un modelo que es serio y que trabaja en proyectos para mejorarle la vida a la gente y no privilegiar el negocio inmobiliario, no privilegiar a los grandes desarrolladores, a Mercado Libre, a distintas empresas a los que dan empleo, que vienen a 3 de febrero a no pagar impuestos básicamente y vemos que en otros municipios trabajan también y funcionan muy bien y que no tienen problemas ni necesitan que le regalen guita como le regalan en 3 de febrero. Y por otro lado tenemos una estructura que es la que representamos nosotros, que buscamos poner al vecino en el centro, durante 20 años. Que el vecino vuelva a ser protagonista de las acciones que haya, y esa es la discusión. A ver, Maximiliano, yo te tomo lo tuyo, pero también es cierto que durante estos últimos 12 años, creo, no más, el peronismo desde la salida de Curto no ha tenido la chance de volver a recuperar el municipio en 3 de febrero, y por el contrario, lo que debo darle a la derecha, más allá de lo que tenga que ver con lo ideológico, Valenzuela ha ganado, que justamente, democráticamente, algún error también tiene que tener la oposición. Y un tema más, inclusive ellos hasta a veces se han opuesto a cosas que nosotros hemos reivindicado, de cosas de la gestión de Curto, inclusive. Por ejemplo. Por ejemplo, el centro cívico, eso viene. Curto gestionó en su momento y quería hacer algo muy parecido. Nosotros retomamos un proyecto parecido a lo que le había puesto. No es cierto. Es más, y el primer proyecto viene de mucho. Parecido, pero yo lo conozco es cuestión de y viene desde mucho antes también. Sí, y ellos están en contra de eso también. Están en contra de la modernidad. Están a eso en contra me refiero con dos proyectos. Una cosa es un proyecto de la serio competitividad y otra es venir a tirarse a payaso. Un proyecto es una ciudad moderna donde la gente quiera bajar en Casero para visitar Casero y no va a querer bajar en San Martín o en La Matanza. Lo que vos llamás ciudad moderna es negocio inmobiliario, Gabriel. No, es modernidad. El negocio inmobiliario no es modernidad. A vos te gusta el campo, tenés el Chaco, tenés de Salta. Yo no te pido campo, ¿sabes lo que pido? Que cuando yo abra la canilla de agua, salga agua. Y eso en Caseros hoy no pasa. Yo en mi barrio eso en Caseros no pasa. Y encima van a meter más vivienda ahí. Yo vivo en Casero y nunca tuve problema con el agua. Por eso digo que hay dos modelos. Tenés un modelo que beneficia a los desarrolladores inmobiliarios sin importar si le perjudica la vida o no a los vecinos. Porque da empleo. Claro, se hace solo. Mirá que la IA todavía no te edifica. La IA todavía no te edifica. Avanza, pero no te edifica. Son los laburantes los que edifican. A ver, hay un dato de la realidad que tiene que ver con toda la población, no solo de 3 de febrero, sino de gran parte del ámbito de la provincia de Buenos Aires, que gran parte de las familias están endeudadas de manera llamativa, digamos, porque como 20 años no, estoy hablando de estos últimos datos estadísticos en donde el endeudamiento tiene que ver más con nada para comprar cosas de necesidad básica, no es para comprar un departamento, mucho menos, ni un auto, ni nada. Bueno, ese dato, pero no te pelees con el dato, estás peleando con la realidad. A ver, te peleas con la realidad. Los datos, a ver qué página oficial. Yo te pongo la bitácara. Verás, ¿te sirve el Verás o decís que es un organismo cuca también el Verás? Los datos yo no los invento, son datos de la realidad. También hay una baja en la producción en todo lo que tiene que ver con la capacidad de producción que tienen las distintas empresas, ha caído notoriamente. Y también tiene que ver en dónde está la empresa. No es lo mismo la empresa de La Matanza. No nos pasa el 3 de febrero. ¿Cómo que no? Pasa? Pará, vos estás teniendo un problema con Estelanti tiene un gran problema. Tenía de 4... Se sumó ahora al RIGI y ahora vuelve a tomar empleado. No vuelve a tomar empleado. Se está despidiendo. ¿De qué hablas, Gabriel? ¿De qué hablas? Son las dos empresas sumaron al RIGI. ¿En qué barrio vivís? Y Mercado Libre, 600 empleos Mercado Libre. Pero acaba de levantar la producción de un auto. Pero ¿cómo progreso? Que 3 de febrero progrese. ¿Sabes lo que pasa, Muñoz? Lo que vos decís no se contrasta con la realidad. San Martín no existe al lado de 3 de febrero. ¿Por qué Mercado Libre contrató más gente en La Matanza que en 3 de febrero? ¿Me explicás eso? 600 personas, tenemos la nave de Mercado Libre, pero explícame por qué en La Matanza, ¿por qué en La Matanza hay más gente? Está en La Matanza. Está en La Matanza. El Banco Nación se vino de La Matanza. En Escobar también a 3 de febrero no se vino de ahí. Se mudó a Ciudadela. No se mudó, es un error, usted le miente a la gente. No le mentimos, vos le estás mintiendo. Yo entiendo que vos quieras crearte una realidad donde te a ver, ¿cómo vas a decir? vivir. Mirá, la otra vez,
y acá lo voy a nombrar a Valenzuela. La otra vez Valenzuela fue clarito, se puso en una avenida y dijo, de este era un municipio, de este, el mismo negocio, el mismo comercio, te paga 4 veces más. ¿Me permitís hacerte una pregunta? ¿Me permitís hacerte una pregunta? ¿Podés responderme una pregunta? El municipio que genera Explícame por qué Escobar, que tiene tasas mucho más altas que 3 de febrero, Mercado Libre, la misma empresa, puso una planta logística mucho más grande, de una inversión 3 veces más grande y contrató el doble de empleados. Porque tiene más terreno para hacerlo. ¿Dónde la metes esa planta en 3 de febrero? Está bien, ¿Dónde la vas a meter? Está bien, perfecto. Bueno, perfecto. entonces no es una cuestión de impuesto. Entonces no es una cuestión de impuesto. Me acaba de dar la razón. Hay un dato, los datos de la... O sea, ¿qué mirada tenés vos de lo que está sucediendo hoy políticamente en la Argentina? Yo creo que vamos por el camino correcto. O sea, sin duda. ¿A qué le llamas camino correcto? Hoy en día tenés un riesgo país que es histórico. Yo te acabo de reconocer, que Valenzuela ha ganado democráticamente las elecciones. Y porque soy un convencido de la democracia, digamos, ¿no? La democracia también a nivel, bueno, sí, más vale. A ver, pero también a Milei, el Consejo Deliberante a nivel nacional, que es el Congreso Nacional, instituyó algunas leyes que Milei no cumple, que van a la justicia le dice que la cumple y tampoco la cumple, digamos, o sea, hay una situación que es más o menos, o no más o menos, sino que es bastante rara en ese, porque yo te escucho eufórico a vos defender cuestiones, pero que no tiene que ver con el macro. Cuando uno te habla del macro, vos decís que no es así. A ver, si vamos a hablar... La ley de las universidades no se está respetando. Primero, si vamos a hablar de 3 de febrero, en 3 de febrero sabemos que hay mucho más micro que macro, ¿no? Si te pones a hablar, la macro empezó a tener más ahora, con esto del rígido empezaron a entrar mercados más grandes que antes no había, como Mercado Libre. Bueno, ahora si vos me querés hablar de nación, es otra cosa. No, por eso, pero también te repercute, digamos. Sí, sin duda. Pero lo que más repercute es lo que vos tenés en el medio. Porque, por ejemplo, vos tenés a Mercado Pago, Kicillof le puso el 5% de interés. Te arruina a todos los comerciantes, te arruina a kiosquero, almacenero, toda la clase media trabajadora. ¿5% de qué? 5% a Mercado Pago. Antes era el 0,1 y lo en otras provincias la pagan. En otras provincias las pagan. No, solo en Buenos Aires, lo subió Kicillof. Mentira. Y vos tenés el dato. Es falso. Es así, es verdad, él tiene el dato. Es otra mentira si vos mala querés inventarte una realidad. La cuenta de Milei tiene descuento también si vamos al caso. Bueno, pero ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? Sí, pero la que usa la gente es Mercado Pago. No, está bien. Entonces la gente que va a pagar, ¿qué pasa? Ahora le cobran 5% más. Pero yo lo que te veo muy eufórico defendiendo a una empresa, digamos, y yo lo que te estoy hablando del ciudadano común, digamos. El ciudadano común al que lo perjudica son los impuestos. Si vos le pones 5% en una billetera virtual que la usa todos los días, lo estás matando. A ver. Si vos ahora le querés sindicalizar Uber, le querés sindicalizar los motoqueros, todo querés sindicalizar para que le saquen más plata al trabajador, y bueno, ¿qué vos querés? También estás de desacuerdo de los sindicatos. Totalmente. Totalmente en desacuerdo. ¿Qué hace? ¿Cómo sería un ámbito de pelea paritaria para abajo ¿Y a quién se defiende? ¿Y con qué se defiende un empleado? ¿Cómo se va a defender? Ahí está el problema. Me parece que ahí pierde. Ahí pierde. ¿Cómo se defiende los Uber? ¿Cómo se defiende? Que vos me hables de que haya sindicalistas que son corruptos, también los hay políticos. Que los sueldos son bajos y no sé qué cuánto, y lo comparás con el sueldo los sueldos que ellos dicen, lo comparás con el que está en la bicicleta o el que está en la moto y gana más que está en la moto y la bicicleta. Pero eso no es cierto. ¿Por qué? Porque Gabriel, no tiene sindicato. Entró un proyecto de ordenanza al ámbito del Consejo Deliberante en donde se le solicita al Departamento Ejecutivo la recomposición salarial y restitución de los derechos de jerarquización de la carrera y actualización de, bueno, calculo que de los empleados municipales. ¿Sabes cuánto gana un empleado municipal promedio? No sé. Calculo que esto lo saben ustedes, digamos, ¿no? Yo no lo invento, lo tengo saben acá. lo que yo opino en ese... Para mí es... No, yo no sé, yo te estoy diciendo. Para mí, la planta permanente en la época de Curto ya no tendría que estar. Te dejaron un clavo ahí de gente que, para mí, y esto me hago cargo, no funciona como tiene que funcionar. Entonces, ¿qué le vas a encima? Le vas a tener que aumentar. ¿Por qué no los echan? ¿Por qué no podés? ¿Por qué no? Sí, le tenés que pagar. Te lo dejan el clavo antes de irse. Sí, o sea, la ley de contrato de trabajo. Se lleva los televisores, se lleva todo y te deja un choclo de planta permanente para que vengas a haga cargo. Pero eso... Mira, 20 años después todavía lo tenemos ahí. Yo no sé si lo comparto a eso de que esa idea de instalar en la gente cosas
No sé, Tendría ¿qué que son hacer choros? Son empleados, me parece. anterior. ¿Cuál es la No, diferencia entre un empleado de la época de Curto y un empleado que uno trabaje y que el otro no, que uno sea eficiente y que el otro no. ¿Y de dónde lo sacas? Claro, es que vos no conocés a los 900 900 plantas permanentes del municipio que día a día se esfuerzan para mejorar la calidad de los servicios que son paupérrimos desde la Hay gestión mucha de gente que ustedes. labura muy bien. Vos vas a decir a vecino. Bueno, entonces de repente ahora no es justamente la gente ahora de de repente, ahora de repente es no es esto, justamente la gente es matemático la que menos y como cobra, si no fuera la que un menos niño de cobra. 6 años, ¿viste? Esto es bueno y esto es malo, ¿viste? Y no hay nada en el medio. Hay que ser un poquito más racional, hay que empezar a entender algunos procesos y hay que entender que estás hablando de personas. Tené cuidado porque estás cuando hablando subió, de personas yo también. me hago cargo de todo lo que digo. ANSES cuando No te haces cargo de todo lo que sí, porque cuando te fueron a encarar los empleados municipales, cuando te fueron a encarar los empleados municipales no dijiste nada. Y lo No quieren dijiste nada, vos te haces el vivo en los programas de televisión. Pero cuando te van a buscar los empleados municipales te comés los mocos. Te comiste los mocos. Te comiste los mocos, no te hiciste. Si me mandaron a patotear como cagones, vienen de a 20, no vienen de a 1. ¿Sabes qué pasa? Es muy fácil. Yo camino a la calle todos los días, cualquiera de esos 50 que estuvo ahí me podía cruzar. Tal es malo, tal no labura, digamos, pero cuando tenés que poner la cara al frente de los trabajadores, no la pusiste, te fuiste. No me fui, tuve toda la sesión. Entonces digo, es más, acá me pedían que no vaya y yo fui y se cargo y puse la cara. no sé quién no te pidió que fue. Si querés contar quién te pidió que no vayas. Fíjate, busca las sesiones. ¿Quién te pidió que no vayas? ¿Quién te pidió que no vayas? Y hablé en contra del sindicato. ¿Quién te pidió que no vayas? No hablaste, te fuiste, eso hiciste. Yo estaba ahí. Yo estaba ahí. Estás mintiendo, está en Facebook. Bueno, Lo buscás y está todo en Facebook. O sea, ¿qué va a pasar con este proyecto? Yo pregunté, digamos, Se ¿no? tramita en vivo. Preguntale O sea, se tramita en vivo. La gente puede al buscar la valenzuelista. fecha y ve toda la sesión. El que es parte de la escribanía es él, así que te puede contestar el que va a pasar con ese proyecto. El que gana poco puede salir a hacer una changuita de Uber a la tarde cuando se va. Se lo dije ahí en el medio de la sesión. Con todos los sindicalistas atrás. A ver, una pregunta que digamos que nos viene. ¿De dónde, cuál es el origen que ustedes tienen político, por decirlo de alguna manera? ¿De dónde? Yo arranqué a militar en la Unión Cívica Radical hace por lo menos... Sí, a los 18 años me sumé formalmente a la Unión Cívica Radical. Nosotros militamos ahí, de hecho fuimos opositores, por eso me río a veces cuando Gaby nos tira con cosas del curtismo, porque nosotros lo enfrentamos siempre al curtismo. Y en el año 2015, cuando el radicalismo de la UCR decidió hacer un acuerdo con Mauricio Macri, entendíamos que eso no representaba las ideas del radicalismo y tomamos el valor y el coraje cívico para irnos, para marcar la diferencia, para marcar una postura distinta, por lo menos desde el radicalismo, y hoy venimos a discutir, digamos, esto. Pues a mí me pasa con el peronismo que yo quisiera discutir cómo construir más y mejores universidades. Y lo que me pasa es que cada vez que no gobierna el peronismo tengo que discutir la existencia de la universidad. Digo, hoy lo estamos viendo con lo que están haciendo con la ley de financiamiento educativo, que es una vergüenza porque es una ley aprobada e insistida por el Congreso, que el gobierno decide no ejecutar, es decir, el gobierno no está cumpliendo la ley, ya lleva más de 200 días sin cumplirla. Sí, y eso es lo que nos trae acá hoy, digamos, ¿no? A tener que discutir este modelo de país con el cual no estamos para nada de acuerdo. ¿En el caso tuyo, Gabriel? No, yo no hice politicante. ¿No? No. Yo cuando apareció Javier Milei, alrededor de 2020 más o menos, lo vi en un canal de televisión. Fue la primera vez que me sentí representado por alguien, con las ideas, con todo, y ahí empecé a seguirlo. De ahí me fui acercando por medio de las redes y empecé a militarlo sin el apoyo de nadie. Yo milito las ideas. O sea, nosotros levantamos la bandera de Javier Milei en el 2021, a mediados del 2020, 2021, sin que nadie nos pida nada. Lo hago por militancia. Yo no estoy ni por cargo, ni por plata, ni por nada. Yo creo fielmente las ideas, creo que son las ideas adecuadas. Si yo te doy a elegir entre Valenzuela, Milei y Tejerina, digamos, ¿con quién te quedás? Porque Tejerina vos lo apoyaste para intendente. Libertarios igual, sí, ¿no? Sí, no sé. No. ¿Quién es? ¿Cuál es libertario? No, a ver. ¿Quién es? ¿No es libertario? Las ideas yo las aprendí, las acepté, las comprendí y las defiendo gracias a Javier Milei, sin duda. Apoyo la gestión de Diego Valenzuela porque lo dije antes. Él tomó el modelo, se sumó a las ideas de la libertad y actuó en consecuencia. No puedo recriminarle nada, es la verdad. De hecho, todo lo que yo, cuando me tocaba hacer oposición, iba pidiendo o iba reprochando. ¿Te arrepentí de haber apoyado a Tejerina, por ejemplo? Que fue el candidato. No me arrepiento de nada, yo estuve en esa lista. Bueno, por eso te estoy diciendo. Yo no me arrepiento de nada, simplemente hoy en día no estamos en Él sintonía. Es muy crítico del gobierno de Valenzuela, y por bueno, eso te digo. problema de él. Que te diga. Es increíble que defiendan las ideas de la libertad quienes cobran por estacionar en Caseros, ¿eh? Digo, porque, ojo, con esto de repente te hablan de los impuestos, de las tasas. Bueno, tu gobierno, el de Diego Valenzuela, del cual vos sos parte, el que cobra a la gente por estacionar en Caseros. Son liberales raros. De hecho, vos sabés que yo logré que haya más tiempo. El proyecto mío fue el que ahora pasó de 10 minutos
a media hora. Muy bien. El Ahora, que te bajó, cobran por el que estacionar en el espacio achicó público. el SEM. El que achicó el SEM. Dejate joder, Y no yo sos fui el que más lo serio. critica. De hecho, yo estando de este lado fue el que criticó el SEM también. ¿Lo criticás hoy? ¿Estás a Sí, favor del yo nunca estacionamiento? estuve por decir, ¿Estás yo a favor o no nunca estás? hasta el mismo día. Entonces, Valenzuela no aprendió muy bien de lo que vos decís. No sé, yo si no, sigue cobrando él- por estacionar, hay un te problema. está dando o le estás enseñando mal, capaz, Gabriel. Tenés que te está enseñarle mejor. dando otra circunstancia que te está diciendo. Esto, bueno, ya lo chicamos. ¿Qué circunstancia? Va a llegar un ¿Qué momento que circunstancia? va a desaparecer. Ah, es una ahora, vos promesa qué de hacés, campaña. vos que sos el Bueno, pero defensor, ahora si sacan vos sos el sindicalista playón, no defensor creo de que- los empleados municipales. ¿Qué haces? Dejás sin laburo a todos los que están en el SEM. Dejás sin laburo a no, todos. pueden hacer otras tareas. Vos decís que está hecho ahora para generar vos decís laburo. que O puede sea, hacer- le cobran a la gente por estacionar en el espacio Esto público lo para hicieron generar antes que laburo. yo entré en el 23 ya estaba ¿Y el qué SEM. opinás? Yo entré en Hoy el está el 23 SEM. y ¿Qué yo presenté un proyecto en contra. ¿Qué me está diciendo? ¿Pero por qué ¿Cómo ahora lo opinás? bancás? ¿Qué Yo sigo pasó? opinando. No lo Según- banco. En según lo ningún que te diga momento levanté el Valenzuela SEM. ¿Qué tiene que ver? Yo banco la estos gestión, son todo el los resto me liberales. parece bien. Yo en eso por ahí nunca estuve de acuerdo de entrada. Era para, Chicos, tenía esa duda, no, cargo. disculpame, no, era para No hace chequear. falta. Chicos, Yo soy libertario y no me voy a otro lado. Vos sos cobrás por radical estacionar, peronista. y cobrás Yo soy por solo estacionar. libertario. Vamos, Vos sos un radical libertario que cobra por radical estacionar. de varias Yo, cosas. Dale. yo les agradezco a los libertario dos. café. Yo la verdad que me quedé con un montón de preguntas. bien. Pero bueno, la próxima, yo me comprometo a invitarlos nuevamente. Voy a comprar pochoclo la próxima porque me quedé medio ¿Fue como entretenido o al no? cohete acá en el medio. Pero les agradezco, muy efusivo. Yo lo único que les voy a decir, ni es a modo de consejo ni nada por el estilo, sino hay gente que ustedes representan y es la mayoría de la gente que en algún punto no la Podés está estar pasando. tranquilo que nosotros por lo no la menos está no rompemos pasando, canales, así que el pero no canal la va a estar está, sano. no la está pasando bien, digamos, ¿no? Y creo que no es un dato que se me ocurre a mí. Creo que ustedes, si la caminan Casero, caminan 3 de febrero, lo van a ver. Esa gente me parece que necesita de que ustedes, más allá de estas discusiones que pueden tener que ver con puntos de vista, necesita que ustedes les solucionen o traten de solucionarle algunos de los problemas que tienen. Yo, sinceramente, les agradezco mucho. Así que, nada. Yo quisiera, cortito. para cerrar, digamos, coincido en lo que decís, me parece que tiene que ver con esto, con que hay gente que la está pasando muy mal y que los ámbitos para discutir son los lugares donde se pueden discutir política a largo plazo. El Consejo de Liberantes es uno. Lamentablemente muchas veces nos enfrentamos con estas cosas que de repente vienen y te dicen está todo bien y eso es complejo. Por eso le digo a la gente que mire las sesiones, que ahí va a encontrar que va a haber dos modelos. Un bloque... Sí. En Facebook las mira en vivo. un bloque que va a defender los intereses de los vecinos y otro que va a defender el interés nosotros del- que defendemos el interés del vecino, bajando los impuestos, el interés generando del negocio trabajo, inmobiliario. ¿A qué vecino dejando le que el bajan el emprendedor emprenda, acompañando ¿A qué con la vecino le bajan el habilitación impuesto? gratis, ¿A qué habilitación vecino? gratis. No sé en qué ¿A otra qué parte del vecino? municipio es gratis, que lo hacen 10 minutos No es online. gratis, no es sé, gratis. es gratis, No la es habilitación gratis, gratis. no es gratis. Con un RIGI donde trae inversiones para que la gente tenga trabajo. No tenemos más Un tiempo. municipio que progresa. Gracias a los dos, en serio. vos Muchas por el gracias. espacio. Nos vemos en el Consejo Deliberante de 3 de febrero. Esto es el Consejo Deliberante que yo le hablaba que mucha gente no conoce. Vamos a la pausa. Último bloque de este Aciertos y Errores. Nos quedamos cortos con el programa, pero bueno, ya lo tenemos del otro lado a Fernando Sabore, que es el vicepresidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires. Fernando, gracias por charlar un ratito con nosotros y contarnos cómo está la situación en tu rubro, que tiene que ver con el consumo, porque algunos dicen que estamos en un país ideal, pero los datos del consumo no dicen lo mismo, ¿no? Hola Enrique, gracias por comunicarte. Bueno, comentarte que sentimos de que el 20 es fin de mes, Enrique. O sea, evidentemente la plata del trabajador se termina demasiado rápido. Sí hay una realidad que nuestros negocios estamos trabajando un poquito más porque la gente ya dejó un poco el hipermercado, porque vos sabés que plata, no va a ir la gente con 20.000 o 30.000 pesos a recorrer un hipermercado. Entonces, digamos, lo hace más en el comercio de proximidad. Y bueno, también el hipermercado, viste que te dice, vení Enrique, comprame 3 que te lo hago más barato, y nosotros las promociones las volcamos a la unidad. Entonces, digamos que esa ventaja, porque en definitiva el que compra 3 lo paga más barato, pero el que compra 1 lo paga más caro, ¿cierto? Entonces, es un poco el criterio nuestro de decir, no, todo precio que podemos bajar es en unidad, y la verdad que todo esto nos está dando un tanto de resultado, más allá de que hoy la gente es la compra hormiga, Enrique. Claro. O sea, entró la señora, compró el paquete de fideo, el quesito rallado, el puré de tomate. ¿Cuánto es, Chiche? 2.400 pesos, pagó y se fue.
No hay más plata que para eso. La falta, o sea, la falta en el consumo, digamos, de consumo, ¿no? ¿Indicó que hubo baja en los precios de los productos o no? Bueno, digamos que las empresas, digamos las empresas líderes, sostienen precios, viste que son tercos, ¿no es cierto? Y quieren ganar. Ahora, las empresas pymes cada vez, Enrique, empuja más de la góndola a lo que es la primera marca. Claro. Entonces, claro, mientras un pan lactal de primera marca vale 6.000, uno de marca pyme vale 2.500, una gaseosa 6.000 y una gaseosa pyme 1.900. Y así te puedo dar un montón de precios. Entonces la gente las prueba y la gente se da cuenta que la pyme hoy produce calidad, ¿me entendés? Entonces, bueno, es ahí donde está el ahorro en nuestro negocio de la gente. Cerrame vos, Fernando, porque nos tenemos que ir. ¿Qué mirás para adelante? No, digamos, estamos preocupados, ¿cierto? No es un panorama fácil. Es más, se está hablando de que se quiere quitar lo que es la ley 12573, que es la ley de grandes superficies, que es una ley provincial, y esto, digamos, perjudicaría mucho al comercio de proximidad. Así que bueno, desde la Confederación General Almacenera empezamos a tener reuniones con senadores para plantearles por qué esta ley tiene que seguir en pie. Te comprometo a vos a venir al piso y contarnos bien, más en detalle, toda esta situación que evidentemente es un problema más que se le suma a ustedes con la baja de venta, ¿no? Exactamente, sí, cuando quieras, Enrique, yo contigo voy a estar presente. Te agradezco mucho. Fernando Sabor estaba ahí, el vicepresidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires, dándonos un panorama cortito, concreto, de lo que está sucediendo con el consumo. Nosotros nos vamos, han sido muy amables por estar del otro lado, no se pierdan el próximo lunes a la selección y esperemos que sigamos por esa senda. Interesante el debate, lo escucharon, ¿no? Nos vemos la semana que viene con más así.